Capítulo cuarto. 1. Se narra la autopsia del cadáver de Santiago Nassar. ¿Qué relación cronológica hay entre esta parte y la anterior? La relación cronológica que hay entre esta parte y la anterior es la de la prolepsis, puesto que se narran los acontecimientos que se producen después del asesinato de Santiago Nassar. Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia inclemente que el padre Carmen Amador se vio obligado a hacer por ausencia del doctor Dionisio Iguarán. 2. Explica las circunstancias en que se desarrolla la autopsia. ¿Qué calificativos le pondrías? ¿Qué impresión del pueblo produce? Fue una masacre, consumada en el local de la escuela pública con la ayuda del boticario que tomó las notas, y un estudiante de primer año de medicina que estaba aquí de vacaciones. Solo dispusieron de algunos instrumentos de cirugía menor, y el resto fueron hierros de artesanos. Pero al margen de los destrozos en el cuerpo, el informe del padre Amador parecía correcto, y el instructor lo incorporó al sumario como una pieza útil. Los calificativos que le pondríamos a esta autopsia serían: improvisada, mal efectuada, poco profesional, brutal, inhumano, violento, cruel, descabellada, escalofriante, terrorífica, etc. La impresión que esta autopsia produce acerca del pueblo, es que él mismo carecía de conocimientos suficientes para resolver situaciones de esta índole, así como también, la ignorancia de los pueblerinos y el morbo que les provocaba ver el cuerpo fétido de Santiago Nassar. 3. ¿Cuál es la actitud de los hermanos Vicario? ¿Y la opinión del resto del pueblo ante lo que han hecho? ¿Cuál es el resultado del juicio? Antes de irse le pidió al padre Amador que confesara a los hijos en la cárcel, pero Pedro Vicario se negó, y convenció al hermano de que no tenían nada de qué arrepentirse. Se quedaron solos, y el día del traslado a Riohacha, estaban tan repuestos y convencidos de su razón, que no quisieron ser sacados de noche, como hicieron con la familia, sino a pleno sol y con su propia cara. La opinión del pueblo ante lo sucedido, por un lado era favorable para con los hermanos Vicario, porque comprendían que el honor de su familia había sido violado, y por otro, la misma era de repudio hacia los asesinos debido a que la muerte de Santiago Nassar le provocaba un terrible dolor. El resultado del juicio fue totalmente injusto, porque los hermanos Vicarios terminaron quedando absueltos, y libres de culpa. Cuando los gemelos fueron absueltos se quedaron en Riohacha, a solo un día de viaje de Manaure, donde vivía la familia. 4. ¿A quién considera la gente la única víctima y por qué? La gente consideraba como única víctima a Bayardo San Román, porque decían que era el único que había perdido todo. Para la inmensa mayoría solo hubo una víctima, Bayardo San Román. Suponían que los otros protagonistas de la tragedia habían cumplido con dignidad, y hasta con cierta grandeza, la parte de favor que la vida les tenía señalada. Santiago Nassar había expiado la injuria, los hermanos Vicario habían probado su condición de hombres, y la hermana burlada estaba otra vez en posesión de su honor. 5. ¿Qué fuentes de información maneja el narrador? El narrador, principalmente, hace uso de la entrevista, de la recopilación de archivos que va rescatando en el lugar de los hechos, de testimonios a gente que estuvo presente en momento del crimen y también a personas que compartieron distintos momentos con Santiago Nassar. 6. Explica la ambigüedad en torno a la responsabilidad de Santiago Nassar y lo que ocurre entre Ángela Vicario y Bayardo San Román. Santiago Nassar cargó, de cierta forma, con una responsabilidad que ni siquiera él la pudo entender, porque éste no sabía la razón por la cual los hermanos querían matarlo y cuando la gente se lo iba diciendo, éste seguía sin entenderlo. Lo que nunca se supo es, si realmente, él fue el que le quitó la virginidad a Ángela y por esta razón nadie sabe ni puede asumir si realmente, fue él, el responsable de esa deshonra que causó en la familia de Ángela. 7. ¿Por qué, a la luz de lo anterior, la muerte de Santiago Nassar resulta aún más irónicamente trágica? A la luz de la anterior, la muerte de Santiago Nassar resulta aún más irónicamente trágica, porque a pesar de que casi todo el pueblo estaba enterado de lo que iba a ocurrir, nadie se involucró totalmente para evitarlo. Sino que, los pocos que hicieron algo para salvarlo, lo realizaron de manera superficial sin poder lograr nada, permitiendo que se produzca el asesinato. También, porque nadie sabía si realmente fue él quien le quitó la virginidad a Ángela Vicario. 8.
¿Qué aspectos de esta cuarta parte podemos considerar hiperbólicos? Los aspectos que se pueden considerar como hiperbólicos son, principalmente, los que se desarrollan en el momento de relatar cómo se realizó la autopsia de Santiago Nassar. Además, el párroco había arrancado de cuajo las vísceras destazadas, pero al final no supo qué hacer con ellas, y les impartió una bendición de rabia y las tiró en el balde.